Hola colegas, ¿cómo están? En esta ocasión los saludo nuevamente para analizar un fallo de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul de febrero de este año, en el que se han acumulado dos expedientes. Por un lado, la causa Campo Ignacio contra Tosi Carlos sobre nulidad de acto jurídico y por otro, Tosi Carlos con Campo Ignacio sobre acción reivindicatoria. Como verán claramente, eh, más allá de que haré una breve introducción sobre los hechos, es indudable de que ambos eh, procesos están vinculados, por un lado, a la ineficacia de un acto que instrumentó la enajenación de un inmueble y, por otra parte, el comprador que reclama de parte del vendedor, que en este caso sería Campo Ignacio, la entrega del inmueble. Vamos a hacer una breve reseña de lo que sucedió. Allá por el año 2009 se suscribe una escritura de compraventa en donde el señor Ignacio Campo, titular de unas parcelas en la localidad de Olavarría, las enajena por escritura pública al adquirente, que es el señor Carlos Tosi. Se pacta por la enajenación el importe de 290.000 pesos, que se declaran percibidos antes de ese acto. Un año después, el señor Campo promueve la nulidad de ese acto jurídico alegando una figura que, desde el punto de vista teórico, tuvo mucho, eh, ¿cómo les podría decir? Mucho ruido hizo en la doctrina, que es la teoría de la lesión, donde lo que él invoca es que el precio de venta de ese inmueble es sustancialmente mayor al que se pagó en ese acto y que en realidad el comprador se abusó de su inexperiencia, incluso de su desconocimiento, hasta incluso señalan que tiene algunas deficiencias psíquicas que le imposibilitaron conocer adecuadamente el acto que estaba celebrando. Por su parte, el comprador, Tosi Carlos, justamente no solo que sostiene la validez del acto, sino que alega que con motivo de esa escrituración queda pendiente la entrega de posesión para que quede configurada en su cabeza la adquisición del derecho real de dominio, ya que aún luego de suscripto el título, el inmueble permanece bajo el poder del vendedor. Dadas estas circunstancias, tenemos que eh, señalar algunos aspectos desde el punto de vista legal, antes de entender qué es lo que decide la Cámara y por qué decide en ese sentido. Recordemos que en tanto teoría de la lesión subjetiva, artículo 954 del Código Civil vigente en ese momento, actual artículo 332 del nuevo Código Civil y Comercial, ambos tienen casi idéntica redacción. El 954 dispone que la lesión subjetiva se configura cuando una persona, explotando la ligereza, inexperiencia o necesidad de la otra, la obliga a contratar en condiciones notoriamente desproporcionadas. En función de esto, el código sanciona con la nulidad del acto realizado bajo estos parámetros. Sin embargo, establece un supuesto particular, que es que cuando el demandado contesta demanda, puede reajustar las condiciones de esa contratación para salvar la vigencia de ese acto jurídico. Es decir, que la teoría de la lesión en nuestro régimen exige de dos facetas para que quede encuadrada una situación dentro de la regulación del código. Por un lado, lo que la doctrina denomina el elemento subjetivo. Algunos, incluso este elemento subjetivo, señalan que
en realidad serían dos elementos subjetivos. Por un lado, la subjetividad en función de quien se beneficia, manifestando que en ese caso actuó con la intención deliberada de obtener un beneficio excesivo, y la subjetividad en función de quien es perjudicado por el acto, quien desconocía los alcances y por su inexperiencia, ligereza o necesidad, contrata en condiciones absolutamente desventajosas. Algunos autores en realidad sostienen que este criterio subjetivo no son dos elementos distintos, sino que en definitiva son las dos caras de una misma moneda. Y el elemento objetivo, que tiene que ver con las prestaciones desproporcionadas, ¿sí? Ambas situaciones o ambos extremos que exige el precepto, en realidad en el campo probatorio puede conllevar cierta dificultad en aras de acreditar el cumplimiento de los recaudos que prevé el Código. Por otro lado, recordemos que la acción reivindicatoria es aquella acción real destinada a obtener la restitución de una cosa de la cual fui privado por un tercero, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en principio la acción reivindicatoria solo corresponde al titular del derecho real, es decir, aquel que tiene título suficiente y modo suficiente, es decir, el que tiene el acto jurídico instrumentado por escritura pública y que tiene la posesión de la cosa. A través de cierta creación jurisprudencial, nacida a partir de un plenario de la Cámara de la capital, de la Cámara Civil de la capital federal, el plenario Arcadini, se sostiene que la acción reivindicatoria es cesible, es decir, que cuando se celebra una escritura pública de transmisión del derecho real, si no hay entrega de la cosa, no se adquiere el derecho real, pero sí el adquirente recibe los derechos y acciones del tradens, entre los que está incluida la acción reivindicatoria. Es decir, el sujeto podría ejercer la acción reivindicatoria aún ser titular del derecho real, dado que la acción reivindicatoria es una acción de tipo personal. Perdón, es una acción de tipo real, pero en cuanto contrato de cesión orbita dentro de la esfera de los derechos personales. En cualquier caso, sí se deja aclarado que esta acción reivindicatoria o esta cesión de la acción reivindicatoria procede cuando la cosa está en poder de un tercero, pero no cuando la cosa está en poder del vendedor o del transmitente o del enajenante. Es decir, que entre las partes, entre transmitente y adquirente, la entrega de la cosa que puede exigir el adquirente no se canaliza a través de la acción reivindicatoria, sino que se canaliza a través de las acciones de cumplimiento de contrato derivado de ese acuerdo en virtud del cual las partes celebraron la compraventa, por ejemplo, como caso más típico, ¿sí? Dentro de la compraventa, los dos elementos esenciales son el precio. Una persona se obliga a pagar un precio y la otra se obliga a entregar una cosa. Cuando no se cumple con la entrega de la cosa, la acción de cumplimiento de contrato es la vía procesal adecuada para obtener esa entrega, pero no la acción reivindicatoria. Bien, dicho esto, en el caso de autos, el precio que se había pagado por ese lote era de 290.000 pesos, ¿sí? Recordemos que esta operación se realizó en el año 2009. Luego de practicadas las pericias del caso, se determina que el valor del inmueble al momento de la transacción oscilaba en 1.325.000 pesos. Recordemos que en el supuesto del artículo 954 del Código Civil, la teoría de la lesión subjetiva exige que la determinación de la desproporción sea
evaluada al momento de la ejecución, perdón, de la celebración del acto. De allí que fue necesario realizar pericias a través de una perito martillera para que estableciera el monto a fecha 2009, considerando que esta sentencia se iba a dictar más de 10 años después. En este contexto, al momento de analizar si procede o no la nulidad del acto jurídico, la Cámara señala dos aspectos. Por un lado, en que cierta desproporción no constituye per se la, la lesión subjetiva que exige el texto legal, sino en la medida en que esa desproporción sea de tal entidad que conlleve a una pérdida económica irreparable para el actor. Sumado a otro evento que tiene que ver con la interpretación restrictiva de la normativa. Es decir, dado que como regla general rige la autonomía de la voluntad, este es el principio general, la teoría de la lesión juega como una especie de excepción a esta autonomía de la voluntad que prevé nuestro ordenamiento, tanto el viejo Código Civil como el nuevo Código Civil y Comercial. Para establecer esto, el tribunal comienza haciendo mención a un antecedente jurisprudencial donde señalan que cuando la desproporción entre el valor de referencia y el valor celebrado en el acuerdo es de un 13%, no, esa diferencia del 13% no es una desproporción tal que permita aplicar la teoría de la lesión. Es decir, que ellos sientan como premisa que o sea que por lo menos la desproporción debe estar por encima de un 15%. Ahora bien, llevado este supuesto al caso de autos, en el caso de autos se advierte que la desproporción redunda en un 400%. Recordemos que el monto de la compraventa fue de 290.000 pesos y la estimación del valor del inmueble era de 1.325.000. Por lo tanto, hay algo que nos queda claro, por lo menos en el criterio de la Sala Segunda de la Cámara de Azul, en el sentido de que una desproporción del 13% es insuficiente para declarar la nulidad del acto por aplicación de la teoría de la lesión. Y que un desfasaje del 400% representa una desproporción que amerita la nulidad del acto jurídico, ¿sí? De todas maneras, nos queda dentro de este contexto una zona gris de entre un 13, si quieren podríamos redondear para arriba, un 15% y un 400%, donde no podemos, o por lo menos para la sala, todavía no es posible establecer cuándo queda configurada la teoría de la lesión. Un 50% me pregunto, ¿será suficiente? ¿Un 100% será suficiente? ¿Un 200% será suficiente? ¿Un 300% será suficiente? Bueno, estas son todas dudas que en definitiva quedan a criterio del tribunal que decide la cuestión. El segundo punto derivado de esto era la resolución de la acción reivindicatoria. Bueno, claramente el tribunal al dictar o al declarar la nulidad del acto jurídico rechaza la acción reivindicatoria. Sin embargo, acá me parece muy atinado hacer dos comentarios sobre el punto. El primero es, aún en el caso de que el tribunal no hubiese declarado la nulidad del acto jurídico, no podía acoger la acción reivindicatoria entablada por el señor Tos, actor en el juicio de reivindicación, demandado en el juicio de nulidad de actos jurídicos. ¿Por qué?
Porque la acción reivindicatoria no es la vía procesal para obtener la entrega de la cosa a la que se comprometió la contraparte en un contrato. Como dijimos al comienzo de este video, la acción reivindicatoria solo rige para aquellos casos en los que el sujeto es titular del derecho real. En este caso, Tosi no era titular del derecho real, por lo cual carecía de legitimación activa para entablar la acción reivindicatoria. La vía adecuada hubiese sido una acción de cumplimiento de contrato. Es decir, que más allá de que se rechazó la acción reivindicatoria por haberse admitido la acción de nulidad, aún habiéndose rechazado la acción de nulidad, tampoco hubiese sido en la vía adecuada la reivindicación para obtener la entrega de la cosa y eventualmente el tribunal debió haber rechazado esa acción reivindicatoria. Este es un punto que la Cámara no señala. Un último punto al que podría haber acudido Tosi para salvar el contrato de compraventa suscripto con Campo hubiese sido ofrecer un reajuste del precio de adquisición, que lo podría haber hecho al contestar demanda, porque incluso el propio 954 del Código admite esta posibilidad. Sin embargo, tampoco acudió a esta herramienta como para tratar de salvar la validez del acto. En definitiva, el tribunal termina decidiendo la nulidad de ese acto jurídico, rechaza la reivindicación y ordena a su vez al señor Campo la restitución de los 290.000 pesos que había recibido con motivo de la enajenación del inmueble, aplicando la tasa pasiva más alta del Banco Provincia, que como ya sabemos hoy por hoy es la tasa pasiva digital, y hace una última mención que a mí me parece importante en función de una petición que había formulado el escribano que había otorgado ese acto jurídico declarado nulo. El escribano interviniente en la escritura pide que se deje a salvo que él procedió de acuerdo a las reglas del notariado y que el acto, desde el punto de vista formal, es válido. El tribunal señala que es cierto lo que sostiene el notario, pero que como esto no acarrea un daño, ¿sí? No hay interés en la apelación introducida por el escribano, ya que ninguna de las partes trajo al proceso al escribano como demandado y al que eventualmente se le aplicarían los efectos de esa sentencia. ¿Qué es lo relevante de esto? Que aún cuando el acto jurídico, desde el punto de vista formal y desde el punto de vista del cumplimiento de los elementos esenciales del contrato en juego, puede ser válido, si se advierte la desproporción de ese acto, es igualmente nulo. Obviamente retrotrayendo sus efectos al momento del otorgamiento y como si el acto nunca hubiese existido. Bueno, colegas, cerramos con esto último el análisis de este fallo tan interesante de la Cámara de Azul, como nos tiene acostumbrados, y nos vemos en una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo.